Estamos en la hora de comenzar la reunión y lo vamos a hacer cantando el himno. El himno número 483. No sé decir por qué el Señor de gloria amara así a los hijos de Adán, o cual pastor buscar a los perdidos, salvándolos con tanto ardor y afán. Vamos a cantar este primer himno, el Pío. No sé decir porque el Señor de gloria amará hacia los hijos de Adán, o cual pastor buscará a los perdidos, salvándolos con tanto ardor y afán. Mas esto sé que nació de María, ya siendo amor pesebre en Belén, y en Nazaret vivió, creció y trabajó, y al Salvador del mundo aquí podemos ver. No sé decir con cuánta angustia sufrió en esta tierra llena de maldad, ni cómo sé que su tierno corazón, cuando en la cruz Él hizo nuestra paz. Mas esto sé que sana al afligido, quita el pecado y salva del temor. Da gozo al triste, alivio al trabajador, pues vive todavía del mundo el Salvador. No sé decir cómo a los pueblos todos los tomará por santa posesión, satisfaciendo todos los anhelos del mundo entero, toda aspiración. Mas esto sé, todos verán su gloria. Él cegará su tan gloriosa miel, y un día alegre resplandecerá el sol. El Salvador del mundo nos traerá el bien. No sé decir cómo la tierra entera, ya sosegada toda tempestad, ha de adorar con júbilo profundo, lleno su corazón de caridad. Mas esto sé que vibrarán los aires de extasia y cánticos bien sí. Responderá la tierra
celestial, cuán maravilloso es para nosotros el pensar en aquel que, estando en la gloria, teniendo aquellas glorias magníficas con el Padre desde la eternidad, Él dejó y cubrió su gloria con un cuerpo de carne para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, nuestro Dios, porque Él nos salió al encuentro y por su muerte en la cruz tenemos perdón de nuestros pecados y la gloriosa esperanza, como hemos cantado, de que un día vamos a estar en la misma presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y esto por toda la eternidad. Gracias a que Él se ofreció voluntariamente allí en la cruz para salvar a todo aquel que se apropie de esa obra de redención para su salvación, para el perdón de sus pecados. Y en esta tarde te agradecemos porque una vez más el mensaje de redención será expuesto, el Salvador será presentado y deseamos que aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador personal puedan meditar con urgencia en su condición y puedan acudir ahora que están a tiempo. Y por cada uno de nosotros que podamos gozarnos, que podamos ver en tu palabra la seguridad eterna que poseemos en cuanto a nuestra salvación, que no tenemos ninguna duda al respecto a ello, porque el Señor Jesús, Él mismo lo anunció, que Él nos da vida eterna y que no pereceremos jamás. Pedimos por nuestros hermanos para que les utilices como instrumento en tus manos, que el Espíritu Santo hable a través de ellos y que todos podamos gozarnos en tu palabra. Sabemos que la salvación de las almas no depende de la oratoria del predicador, sino del Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Así, nuestro Dios y Padre, deseamos que sea el Espíritu Santo que hable a través de nuestros hermanos. Queremos pues quedar encomendados a ti, recordando a nuestros hermanos que no pueden estar con nosotros y que siempre los nombramos en tu presencia, para que obres conforme a tus propósitos en ellos. También pedimos por aquellos que están sufriendo en nuestro país y aquí a los alrededores por estos incendios que se han originado, en donde personas han partido a la eternidad. Pedimos que esto también lo consideren como un aviso y aquellos que han escuchado el mensaje del Evangelio puedan reflexionar. Y que consueles si hay creyentes que están allí en medio, que les consueles y que ellos puedan tener paz en sus corazones. Quedamos pues así encomendados en tus manos y en tus cuidados, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, vamos a cantar un segundo himno. Luego de cantado el himno, dos hermanos quedarán en la exposición del mensaje del Evangelio. El himno número 8, y lo vamos a cantar en pie igualmente. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vive pecador perdido y vivo.
Jesús, y limpia blancura tendré. Padre de mi mejor valer, extraños en mi corazón, como grana mi culpa son, no con agua limpio seré. A tu fuente magna acudí, tu promesa creo, Jesús, la eficaz virtud de tu don, la limpia blancura me dé. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y limpia blancura tendré. Buenas tardes a todos. Les invito a que comencemos leyendo un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Una de la conversación que tenía con Nicodemo dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y segunda de Corintios, no es necesario que lo busquen, dice en el capítulo 5 que sabemos que los que están en Cristo Jesús han renacido de nuevo. Dios, en el tiempo perfecto que Él tiene, Él envió a su Hijo. Eso lo sabemos. Cada domingo, cada reunión, cada vez que abrimos la palabra de Dios, lo señalamos. Él, en el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo. El Verbo, como he mencionado en el Evangelio de Juan, refiriéndose al Señor, se hizo carne. O también, como lo dice el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 1, la luz verdadera, aquella luz que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. Eso lo sabemos. El Dios envió a su Hijo y vino al mundo con un propósito. Eso fue lo que le dijo a Pilato cuando el Señor estuvo delante de Pilato y le dice: yo para esto he nacido y he venido al mundo. ¿Para qué nació y vino al mundo? Él dijo que había nacido y había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El mismo Señor dijo un par de capítulos antes que conversara con Pilato que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. ¿A qué había venido al mundo? A dar testimonio de la verdad. Había nacido para dar testimonio de la verdad. Y Él mismo se llama a sí mismo la verdad. Él traía la verdad del Padre. Él habló lo que el Padre le había enseñado. Él obró todas aquellas obras que el Padre le había entregado en sus manos. Él venía enviado del Padre para dar a conocer las palabras del Padre. ¿Y saben? Pensaba que el Señor vino al mundo con un propósito. Él no nació por casualidad. A Dios no se le ocurrió en el tiempo de Belén preparar a su Hijo para enviarlo al mundo. El Señor vino al mundo porque tenía un propósito, tenía una necesidad. Y Mateo 16 dice lo siguiente: desde entonces, hablándole el Señor a sus discípulos, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y hacer 3 cosas en Jerusalén. 3 cosas. Padecer, muchos de los ancianos
y de los principales sacerdotes y de los escribas. Segundo, y ser muerto. Tercero, y resucitar al tercer día. Para el Señor era necesario. La venida del Señor es una casualidad al mundo. La luz de los hombres había venido al mundo por casualidad. No. El Evangelio eterno, aquel Evangelio que Dios preparó desde la eternidad, se cumplía en su plenitud en la persona del Señor. Y el Señor vino al mundo porque era necesario. Pensaban que para el Señor la cruz siempre fue una realidad. A veces nosotros nos quedamos en los últimos 3 años del ministerio del Señor. Cuando el Señor comenzó su ministerio de manera pública y empezó a enseñarles a sus discípulos de que era necesario que Él fuese a Jerusalén y diese su vida por los pecados nuestros. Pero la cruz en la vida del Señor siempre estuvo presente. ¿Se acuerdan cuando el Señor a los 12 años se perdió en Jerusalén? Cuando el Señor estaba en el templo, cuando Él estaba escuchando a los doctores de la ley, cuando los doctores de la ley le hacían preguntas y se maravillaban del Señor porque el Señor demostraba una gran inteligencia y sabiduría de la palabra. ¿Qué nos dice el mismo Señor más adelante cuando ya habían pasado 18 años? Dice que las Escrituras, ¿de quién daban testimonio? ¿De quién hablaba la Escritura? Hablaban de Él. ¿Se acuerdan cuando el Señor se encuentra con los dos que van de Jerusalén a Emaús? Y Él dice que comenzó desde Moisés y pasó por todos los profetas enseñándole lo que de Él se decía. El Señor vino al mundo no por casualidad, vino por una necesidad. Él tenía que venir al mundo, tenía que cumplir el plan de Dios. Y saben, pensaba de que cuando el Señor tenía 12 años y estaba en el templo, Él ya sabía lo que iba a suceder en la cruz. Porque Él, cuando le preguntaban, los doctores de la ley se sorprendían de la respuesta que Él daba. Y la palabra, ¿de quién habla? El Antiguo Testamento, desde Moisés, pasando por todos los profetas, ¿de quién hablaba? Hablaba de Él. A los 12 años, Él sabía que la palabra hablaba de sí mismo. Y podemos encontrar el capítulo 53 de Isaías, que hablaba acerca de los padecimientos. A los 12 años, el Señor ya sabía que su camino era la obediencia al Padre. Y el fin de la obediencia, ¿dónde terminaba? En la cruz, con 12 años. Porque toda la Escritura da testimonio de mí, dijo el Señor ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 5. El camino de la obediencia a su Padre pasaba necesariamente por la experiencia de la cruz. Era necesario. Para el Señor era necesario ir a Jerusalén. A los 12 años Él sabía que era necesario llegar a la cruz. Para Dios los tiempos son perfectos. No llegó delante de los ancianos. Leamos el capítulo 27 de Mateo. Capítulo 26 de Mateo. Capítulo 26 de Mateo. Y voy a hacer una pregunta. Capítulo 26, versículo 57. Dice la palabra: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Voy a repetir la pregunta, el versículo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. La pregunta que quiero que respondan: ¿fue casualidad que al Señor lo llevasen delante de Caifás, delante de los escribas y delante de los ancianos? ¿Fue casualidad que Él llegó delante de los principales sacerdotes, de los religiosos de aquellos tiempos? La respuesta es no, no fue casualidad. El mismo Señor lo dijo.
es necesario ir a Jerusalén y padecer en manos de los principales sacerdotes, de los escribas y de los fariseos. Y en el versículo 57 vemos al Señor ya delante de ellos. Versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Para él era necesario ir a Jerusalén y padecer en manos de los principales sacerdotes. Versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no responden nada? ¿Qué testifican esto contra ti cuando trataban de colocar testigos falsos delante del Señor? ¿No responden nada? Versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Es necesario ir a Jerusalén y padecer en manos de los principales sacerdotes, de los fariseos y de los escribas. El Señor aprendió que el precio de su obediencia era la cruz. El Señor sabía que el camino de la redención terminaba en la cruz. Él estaba consciente de su propósito. Aún creo yo, cuando él tenía 12 años, él sabía, porque él le dijo a sus padres cuando lo encontraron. ¿Qué le respondió a los padres? En los negocios de mi padre es necesario estar. Él a los 12 años ya tenía claro dónde debía dirigir su mirada. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, dijo él. Su vida da por las ovejas. Él sabía que su objetivo era dar su vida en la cruz. Y como primer obstáculo, o como primer lugar donde él debía llegar, era ir a Jerusalén. Por eso que él dice, que la palabra dice que él puso su rostro firme, como un pedernal, para ir ¿dónde? A Jerusalén y padecer en manos de los principales sacerdotes. ¿Por qué él callaba? ¿Por qué él cayó y no respondió delante de los testigos falsos y de lo que los principales sacerdotes hablaban acerca de él? ¿Por qué él cayó? ¿Saben por qué cayó? Porque aquí vamos a la segunda, al segundo ítem que yo tenía preparado. Porque para él era necesario morir en la cruz. Él cayó. Le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigado. Su castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue angustiado, fue afligido. Como cordero fue llevado al matadero. Mateo 23. Lucas 23, perdón. Lucas 23 y versículo 46. Le era necesario ir a Jerusalén, le era necesario padecer en manos de los principales sacerdotes, le era necesario ser muerto. Versículo 46. Versículo 45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Era necesario ir a Jerusalén, le era necesario morir allí. Porque los profetas morían en Jerusalén. Eso fue lo que le dijo a sus discípulos. Les pregunto, ¿por qué el Señor quiso morir? ¿Por qué el Señor quiso dar su vida por los hombres?
por el mundo. Tengo un libro que estaba echando una ojeada de un escritor que él expone que el Señor murió por 50 razones. Él encontraba 50 razones por las cuales el Señor había muerto en la cruz. Pero yo quiero resumir el motivo de lo que Él murió en cuatro razones. Primero, porque Él era nuestro Redentor. Él es nuestro Redentor. Él nos liberta de la esclavitud del pecado y también quiso libertarnos de la esclavitud de Satanás. Era el único que podía pagar el precio por nuestra liberación. ¿Por qué murió el Señor? Porque Él era el único que podía ser nuestro Redentor. Porque nosotros, aquellos que no están en Cristo, así como nosotros hace un tiempo estábamos sin Cristo, estábamos en la esclavitud del pecado y bajo el poder de Satanás. Dice Colosenses, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, en quien ahora tenemos redención. Él nos libertó de la potestad de las tinieblas. ¿Saben, amigos? Aquellos que no son del Señor están bajo el lazo de Satanás. El padre de aquellos que no son del Señor es Satanás. ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos? 3 cosas le dijo el Señor a los fariseos. Los trató primero de hipócritas, hijos del infierno, ¿cierto? Y lo otro que veíamos el viernes era de que los publicanos y rameras iban delante de ellos al reino. Hijos del diablo los trató. Solamente en el Señor tenemos redención. Mire, hay un versículo Colosenses. Leamos Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. ¿Lo encontraron? Capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Sin Cristo somos hijos de ira, somos siervos del pecado y somos esclavos de Satanás, el hombre. El hombre es hijo de ira, el hombre natural. Aquel que no tiene a Cristo es hijo de ira, es siervo del pecado y es siervo de Satanás. Aquellos que somos de Cristo somos hijos de Dios, somos siervos de la justicia y somos siervos de Dios, cuyo fin es la vida eterna. ¿Cuál es el fin de aquellos que no son de Cristo? Es la condenación, es la ira de Dios. Y lo que leíamos en el Evangelio de Juan, no es que la ira de Dios se va a obtener cuando nos presenten, aquellos que no son del Señor, se presenten delante de Él, allí en el tribunal, en el gran trono blanco. Lo que dice Juan es que la ira de Dios está sobre la persona ahora. Aquellos que no son del Señor, aquellos que no han confesado al Señor como Salvador, la ira de Dios está sobre usted. Otro concepto por el cual el Señor murió en la cruz fue porque Él fue nuestra propiciación. Él fue nuestro Redentor y también fue nuestra propiciación. ¿Qué significa que Él haya sido nuestra propiciación? Significa que Él aplacó con su muerte la ira de Dios. La ira que estaba sobre nosotros, aquellos que no éramos del Señor, Él aplacó aquella ira. La ira de Dios se trasladó desde nosotros, ¿a dónde? A la persona del Señor. Porque el Señor murió por nuestros pecados. No tan solo murió por nuestros pecados, sino que también Él llevó nuestros pecados. Para avanzar, Él fue nuestra redención, Él fue nuestra propiciación y Él también expió nuestros pecados. Él quitó nuestros pecados. Dice Isaías 53, el versículo 6, Jehová cargó en Él nuestros pecados. Él fue el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y que quita el pecado del mundo.
aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Amigo, para Dios, para el Señor era necesario ir a Jerusalén. Para el Señor era necesario padecer en manos de los principales sacerdotes. Para el Señor era necesario morir en la cruz. Nos queda un concepto más. Para el Señor era necesario resucitar al tercer día. Eso fue lo que le dijo a sus discípulos. Vamos a leer en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y el versículo 4. Después de la sepultación del Señor, van donde habían puesto su cuerpo, ¿cierto? Y el versículo 4 dice: y aconteció que estando ellas, las mujeres, perplejas por esto, porque no habían hallado, ¿cierto?, el cuerpo del Señor, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Me es necesario ir a Jerusalén, padecer por los ancianos, morir y también resucitar. La resurrección del Señor es nuestra garantía, es nuestra garantía como creyentes. La muerte del Señor, Él murió por nuestras transgresiones, Él resucitó por nuestra justificación. Eso es lo que dice Romanos 5. El Señor cumplió, el Señor vino al mundo y el Señor cumplió lo que Él vino a hacer. Él tenía la necesidad de ir a Jerusalén, fue. Necesario padecer, padeció. Necesario morir, murió. Necesario resucitar y resucitó con el poder de Dios. Y acá viene lo que le corresponde al hombre. Si Dios cumplió su obra, este plan de salvación que estuvo oculto desde la eternidad y lo llevó a cabo a su perfección, ¿cuál es la necesidad que tiene el hombre hoy en día? Dios ya cumplió. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. El Señor ya lo cumplió, ya lo hizo. El plan de salvación ya está expuesto, ya está presente. ¿Qué tiene que hacer el hombre ahora? El Señor tenía una necesidad de ir a Jerusalén. ¿Cuál es la necesidad que tiene el hombre sin Cristo? El hombre sin Cristo. Anoté acá un par de cosas que el hombre tiene que hacer. Tiene que venir a Cristo. El Señor dice: venid a mí, todos los trabajados y cargados. Aquel que viene a mí, no le echo fuera. La persona que no viene a Cristo tiene que ir a Él. Tiene que arrepentirse. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dijo el Señor. Debemos creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La persona que no tiene a Cristo tiene que ir a Él. Eso es lo que dice el Señor: venir a mí. Tiene que arrepentirse, tiene que creer, tiene que confesar que Jesús es el Señor. Con la boca se confiesa de que Jesús es el Señor y con el corazón se cree que Dios le levantó, ¿cierto?, de los muertos y seremos salvos y serán salvos, dice la palabra. ¿Cuál es el resultado? Paz con Dios, acceso a Dios, reconciliación con Dios y una seguridad eterna de su alma. Reitero, el Señor hizo todo lo que vino a hacer. A los 12 años Él ya estaba en los negocios de su padre. A los 12 años creo yo que ya el Señor tenía claro que su objetivo era la cruz. Él era 100% Dios, 100% hombre. Y en su calidad de hombre, Él también fue aprendiendo, a medida que pasaban los años, fue aprendiendo la obediencia, la sumisión al Padre. Por eso cuando el Señor está en la cruz, cuando el Señor está en el huerto de Getsemaní,
Dice Hebreos que por el temor reverente que él tuvo, él fue oído por Dios. El Señor sabía lo que iba a padecer cuando estuvo en el huerto. Sabía lo que él iba a sufrir estando o llevando nuestros pecados, llevando tus pecados. El Señor murió, el Señor resucitó, el Señor ya cumplió, el Señor ya hizo lo que vino, a lo que venía al mundo. A los 12 años ya él tenía claro lo que iba a hacer, su necesidad de ir a Jerusalén, padecer, morir, resucitar y ser nuestro Salvador. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Cuál es tu parte? Tienes que ir a Él, tienes que arrepentirte, tienes que creer y tienes que confesarle como Salvador. ¿Qué vas a hacer? El Señor ya cumplió, el Señor ya hizo su parte. Ahora corresponde de que tú puedas creer y aceptar al Señor como Salvador. Les invito a leer esta segunda parte en el Evangelio según Juan. Un poco coincidente con mi hermano en el mensaje. Juan capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 32. Juan 12, 32. El versículo 27 es importante leerlo también, donde dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Este texto, el versículo 27 del capítulo 12, tiene mucha similitud con las expresiones del Señor allí en Getsemaní, ¿ya? Cuando el Señor está sumiso a la voluntad de Dios, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y aquí dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? ¿Por qué estaría turbada el alma del Señor? Quiero pensar que es por lo que Él iba a realizar, la obra grandiosa de salvación, como el Hijo de Dios iba a ser levantado entre el cielo y la tierra, y en su cuerpo iba a llevar los pecados de toda la humanidad. Era para que su alma estuviera turbada. Y esta pregunta que plantea aquí el escritor Juan: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, más para esto he llegado a esta hora. El Señor tenía muy claro el propósito de Dios con su Hijo en cuanto a la salvación. Recordemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Lo leemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Señor sabía perfectamente que su hora había llegado para que Él fuera crucificado y llevar en su cuerpo nuestros pecados. Pero donde vamos a comenzar la lectura del versículo 32, dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Mantengamos esta expresión: a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas,
porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de Dios. Como ya escuchamos en el primer mensaje sobre los últimos desplazamientos de la persona del Señor Jesucristo. Él pasó por juicios injustos, pero mantuvo siempre la mirada firme como un pedernal hacia a la cruz del Calvario, donde Él iba a ser crucificado. Y quiero poner el énfasis en esta expresión que les dije que mantuviéramos en mente. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Atraeré o atraer quizás una atracción de alguien que está crucificado en medio de dos malhechores. Ahí está la persona del Hijo de Dios crucificado. Ahora, esto que el Señor menciona aquí en el versículo 32, lo lleva o lo conecta directamente hacia la cruz del Calvario, donde Él fue crucificado, dando a entender, como leímos en el versículo 33, de qué muerte Él iba a padecer. Y el Señor anuncia aquí algo que es sorprendente, es digno de reconocer, algo grandioso, que la salvación ya no solo pertenecería a los israelitas, al pueblo de Dios, la elección de Dios, sino que para todo el mundo, es decir, tanto judíos como gentiles. Ahora, la palabra atraer no significa obligar, sino que significa llamar. Y uno al tiro lo conecta con el llamado del Señor. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora, la gente, leímos allí en el versículo 34, le respondió: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Esto es lo que leímos ahí en el versículo 34. Que el Cristo permanece para siempre. Y cuando uno lee, y están aquí también los pasajes paralelos, vemos que también la palabra de Dios nos habla de que Él, su existencia es eterna. Entonces, para los judíos no podían concebir que el Cristo, el ungido de Dios, aquel que había venido a ofrecer el reino, que fuera a morir. Ellos esperaban que fuera un Salvador victorioso, que los librara de sus enemigos, de tal manera que era algo que era imposible para ellos el pensar que el Señor Jesucristo debía morir en una cruz. Y el otro pasaje está en Daniel, capítulo 7, en cuanto a la persona del Hijo de Dios que vive para siempre. Vamos a leer el pasaje, Daniel capítulo 7, para no equivocarnos. Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice el libro de Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es refiriéndose a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en la contemplación de estos pasajes vemos que tanto
este pasaje que nos habla de que Cristo debía entregar su vida, y esto está en Isaías 53, los versículos 8 y 9, que Él debía morir. Aquí en la cruz del Calvario, en cuanto el momento que Él entrega su vida, y luego en el momento en que Dios le levanta victorioso de entre los muertos. Es decir, su muerte y su resurrección se unen ambas profecías, digamos, aquí en la cruz del Calvario. Ahora, la cruz para los israelitas significaba una derrota, significaba un rechazo. Uno puede leer en Romanos capítulo 9, allí sobre esto, cómo los judíos, muy basados en la ley, en la justicia de las obras de la ley, y no en la justicia de la fe. Y la palabra de Dios, por lo menos en Romanos, el apóstol lo explica muy claro, de que la justificación es solamente por fe. Abraham fue justificado por fe, aun cuando no entendió lo que Dios le estaba diciendo, pero creyó. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. De tal manera que los israelitas tenían la mirada puestas en las obras de la ley y no en la justicia de la fe. Es decir, le faltaba lo principal, le faltaba el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Y por supuesto, en esa condición estaban yendo rumbo a condenación. No quiero decir con esto de que todos los judíos se perdieron. No, hubieron judíos que fueron salvos por la gracia de Dios. Y como ejemplo de ello el apóstol Pablo. Ahora, la cruz de Cristo ha sido por mucho tiempo, por siglos, ha sido realmente de suma atracción para todo el mundo, para toda la humanidad. ¿Y por qué ha sido de mucha atracción? Y en los minutos que quedan quiero por lo menos colocar, había más razones, algunas razones por las cuales la cruz de Cristo ha estado atrayendo a las personas para que puedan obtener y recibir la salvación de su alma. Primera mención, la cruz de Cristo atrae. ¿Por qué atrae esta primera mención? Por el poder que emana de allí. Es una acción divina. Quien está crucificado es el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado y que ha venido a cumplir el propósito de Dios de entregar su vida allí en la cruz para darnos a nosotros la salvación. O los acontecimientos que ocurrieron allí, ya mi hermano algo mencionó, este evento mundialmente sobre la cruz de Cristo. Allí hubieron, por ejemplo, la tierra se oscureció, el sol se oscureció, ¿ya? El velo del templo se rajó de arriba a abajo. Hubo terremotos y santos que resucitaron, se levantaron. Y esto, por supuesto, daba la confirmación de que el que estaba crucificado no era cualquier hombre. Como se menciona aquí, el Hijo del Hombre, pero no era un simple hombre, sino que era el mismo Dios encarnado allí para poder morir en la cruz del Calvario y dar a nosotros la redención, el perdón, pagar nuestra deuda para con Dios. Ahora, la confirmación, había un hombre allí de autoridad, un centurión. Leemos en Mateo, capítulo 27, el centurión y los que estaban con él estaban guardando al Señor. Y visto el terremoto, dijo a él, o dijeron ellos, verdaderamente este era Hijo de Dios. Se le reconoce ahí, de tal manera que ahí tenemos un punto que la cruz de Cristo atrae por el poder que emana de él. Segundo, la cruz de Cristo con Cristo atrae porque es símbolo de amor. Mi hermano mencionó un pasaje de Romanos 5, 8 me parece,
sobre el amor de Dios. Dice el pasaje, se me escapa el Romanos 5:8, vamos a leerlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz atrae porque es símbolo de amor, el amor de Dios, el amor de Cristo. Y allí se expresó la evidencia máxima del amor de Dios. Como cantamos en un himno, el 478, que lo cantamos en la Cena del Señor, justamente sobre el amor de Dios, el amor de Cristo. Ahora, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, lo dice Pablo ahí en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, donde dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es lo que predicaba Pablo. El creyente puede ser reconciliado después de haber estado enemistad con Dios. El Señor Jesucristo ha realizado la reconciliación. Nos hemos puesto de buena con el Señor, con Dios, porque hemos recibido a Cristo Jesús. Todo es el mérito de la persona del Señor Jesucristo. La tercera mención es que la cruz de Cristo atrae porque representa la mayor necesidad del hombre. A la pregunta que hacía nuestro hermano Oscar, ¿qué tiene que hacer el hombre? Pero aquí la cruz atrae porque representa la necesidad. Todo hombre que está viviendo sin Cristo tiene una necesidad que es de suma urgencia que se le dé atención. Y la necesidad es de que solucione el problema del pecado. Debe buscar la solución de su problema, que es el pecado delante de Dios y que lo lleva rumbo a condenación. La pregunta es, entonces, ¿cómo está el hombre esta necesidad de solucionar el problema de su pecado? Bueno, yendo a la fuente de la obra del Señor Jesucristo, levantar la mirada de fe hasta aquel lugar donde Él fue levantado entre el cielo y la tierra para cumplir la obra maravillosa de salvación. El Señor Jesucristo crucificado, para los judíos tropezadero. Leemos en 1 Corintios 1:23. Porque para ellos el Mesías debía venir a restaurar el milenio, debía vencer a los enemigos y debía reinar con poder. Y lo rechazaron porque el Señor iba a morir, iba a entregar su vida y en la cruz del Calvario, y ellos eso no lo pudieron aceptar. Lo que leímos ahí a continuación en el versículo 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. La luz. También mi hermano Oscar habló allí de la luz. Cómo hemos sido nosotros rescatados, sacados de las tinieblas para ser llevados al reino del amado Hijo, aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el Señor Jesús con este texto expresó una de las verdades más profundas del Evangelio. La luz revela la verdad. La luz permite ver lo que antes estaba oculto. Y el Señor Jesucristo nos mostró que, primera cosa, ¿quién era Dios? Él vino para mostrar y para enseñar del Padre. También enseñó y habló de quién éramos nosotros. Habló también de qué es el pecado y cuál es el camino correcto que toda persona debe llevar. Recordemos que el pensamiento del hombre, según Proverbios, el capítulo 14, hay caminos que para el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Los pensamientos, las conclusiones del hombre los lleva totalmente a la perdición. Una persona puede confiar en sus proyectos, en sus objetivos, pero si no tiene presente la voluntad de Dios, de ninguna manera podrá conseguir, podrá lograr. Y es así, una persona se proyecta en algo, un emprendimiento, un estudiante, terminar su carrera y luego ejercer, y por supuesto se logran esto, pero el camino correcto, del cual el mismo Señor lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿De qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque, como digo, el hombre se puede proyectar a futuro, y no está mal que lo haga, pero no está considerando al Dios creador, al Dios de amor, al Dios de misericordia, que dio a su Hijo para salvar al pecador. No lo está considerando, está confiando en lo que tiene, en sus logros, en sus posesiones. De tal manera que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, también creo que lo mencionó Oscar, es decir, que el hombre sin Cristo camina en oscuridad, o la oscuridad, digamos, espiritual. Ahora, por el contrario, con Cristo, una persona que recibe a Cristo Jesús como su Salvador personal, ahora camina o comienza su vida a tener una vista positiva, o comienza a ver con la luz del corazón mismo del ser humano. Porque nos dice el Salmo 36, versículo 9, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz que da vida, la luz de... Yo aquí puse aquí aquí me salí un poquito del contexto, pero para ver nomás lo grandioso que es la luz de Cristo. La luz del sol, el sol que está a 149.000 kilómetros de distancia de la Tierra, y que se usa como una medida astronómica, la IU o AU, y es tan potente la luz del sol que permite que tengamos la luz en el día y que crezcan las plantas, por ejemplo. ¿Ya? Pero lo grandioso de meditar en esto es que ¿cómo es entonces la luz de Cristo? Si Él es el creador. Dios creó todo, Él es el creador de todo, creó las estrellas como el sol, creó la luna y todo. De tal manera que la luz de Cristo debe ser algo pero muy extraordinario, que en la esperanza del creyente, en el porvenir, podremos ver allí cuando no va a haber ninguna necesidad de luz, porque la luz del Señor será suficiente para estar alumbrados. Ahora, termino con esto. La obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para salvar a todo el mundo. Pero todos no quieren creer en Cristo y no le quieren recibir como su Salvador. Son pocos los que pueden creer en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y por qué no quieren creer? Porque les parece algo muy sencillo creer solamente. No valoriza a la persona que está sin Cristo lo que Él hizo. Un creyente puede decir que ha sido comprado a precio de sangre por, vale la redundancia, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. El valor, el costo fue de Dios, que entregó a su Hijo, y el hombre, la persona, el individuo, solamente debe recibir, debe creer en la obra maravillosa de salvación realizada por el Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio a lo mejor
el inconverso no encuentra ningún valor, no encuentra ningún atractivo. Cantamos a veces en la Cena del Señor el himno 466, ¿ya? Donde ahí se habla de uno que uno contempla hermosura sin par. Para mí tiene suma atracción cuando contemplamos la cruz de Cristo. Y nosotros debemos gloriarnos solamente en la cruz de Cristo, como Pablo lo dijo, que solamente no se gloriara ninguna otra cosa que no fuera solamente la cruz de Cristo. Estimado amigo, que está usted aún sin el Señor, sin confesar su pecado, sin el arrepentimiento, como mencionó mi hermano, está aún a tiempo, hágalo. Reciba a Cristo Jesús como su Salvador personal. No hay otro camino, Él dijo, yo soy el camino. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Crea en el Señor Jesucristo y obtendrá el perdón, la salvación, la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dar gracias a Dios por la exposición de su palabra. Bendito Dios, su buen Padre celestial, te damos gracias por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias, nuestro Dios, porque tus propósitos son fieles y verdaderos, y así como estaba anunciado que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase el tercer día, victorioso de entre los muertos, tu palabra tuvo fiel cumplimiento, nuestro Dios, y nos gloriamos ahora en la cruz de Cristo. Te damos gracias por ello, por lo que somos ahora, hijos tuyos, perdonados, bien amados. Pero queremos rogar, nuestro Dios, por aquellos que están aún en esta condición natural, que aún no han creído en Cristo Jesús, que aún no le han recibido como su Salvador personal, que el Espíritu Santo haya convencido de pecado, de justicia y de juicio. Te damos gracias, nuestro buen Dios. Queremos ahora encomendarnos a ti de regreso a nuestras casas, para que nos cuide, para que nos proteja, especialmente por los que viajan fuera, y todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Para concluir la reunión, les voy a invitar a que cantemos el himno 124, himno número 124. Queremos invitar para el día miércoles al estudio bíblico. Estamos estudiando en el capítulo 3 de la Apocalipsis, en la carta a Filadelfia. Una vez cantado el himno, la reunión queda terminada. Agradecemos a los amigos su compañía. Un amigo hay más